La administración Biden habilita sistemas de pago en línea de Estados Unidos a los empresarios privados en Cuba. ¿En qué consiste este cambio en la política del embargo? Lo analizamos. Para analizar este tema está con nosotros Pedro Freire, abogado y presidente de Ackermans International Practice, especialista en las leyes del embargo a Cuba. Pedro, gracias por estar con nosotros aquí en CNN Dinero. Quiero empezar un paso atrás de este anuncio, hasta antes de este anuncio por parte de la Casa Blanca. ¿Qué es lo que podían y no podían hacer los cubanos? Una buena pregunta. Mira, antes de esto había una zona gris de, primero que nada, a quién se le permitía hacer transacciones bancarias. La reglamentación norteamericana estaba redactada de una manera bien estrecha y lo que hacía es que identificaba a cuentapropistas. Definición que ya en Cuba se ha traspasado porque Cuba ahora tiene pequeñas y medianas empresas llamadas MIPYMES. Así que había un área gris. Y la otra cosa que pasaba es una cosa muy cubana, que había una serie de transacciones informales donde parientes en los Estados Unidos hacían pagos a nombre de las empresas o las personas cubanas a fin de obtener productos, servicios y demás. Y eso es un tipo de economía informal que no le viene bien, francamente, ni a los Estados Unidos ni a Cuba. Así que yo creo que esta reglamentación lo que da es transparencia y firmeza a quiénes pueden y cómo se puede hacer. Hablemos entonces ahora de esta nueva reglamentación. ¿En qué consiste? ¿A quiénes abarca? ¿Qué es lo que cambia? Lo primero que cambia, que es muy importante, es, como comenté, la definición de qué personas cubanas pueden abrir cuentas bancarias en los Estados Unidos. Y esa definición ahora es más amplia que una sola persona que esté en negocios privados e incluye pequeñas empresas que tengan hasta 100 empleados, pequeñas granjas que sean de propietarios privados, pequeñas cooperativas, pequeños comerciantes que estén autorizados a tener compañías de responsabilidad limitada. Y toda esa gama está permitida y entonces está expresamente prohibido que tengan cuentas bancarias altos funcionarios del gobierno cubano y del Partido Comunista Cubano. La reglamentación lo dice y usted recién lo mencionaba. Digamos, esta reglamentación es para las pequeñas y medianas empresas privadas de Cuba, nadie con relación al gobierno, al Partido Comunista, pero dentro de ese grupo, ¿quiénes pueden acceder a esto? ¿Hay algunos que queden afuera por tamaño, cantidad de empleados? ¿A qué pequeñas y medianas empresas cubanas beneficia esta medida? Es muy amplia, o sea, la definición es hasta empresas que tienen 100 empleados y por definición eso cubre la inmensa mayoría, si no todas las MIPYMES, las medianas y pequeñas empresas cubanas, porque por reglamentación cubana no pueden tener más de ese número de empleados. Así que un poco lo que pensó la administración es abrir la definición para encubrir a todas las empresas privadas cubanas. Vamos ahora un poco hacia Estados Unidos. Esta reglamentación autoriza a los bancos, le permite a los bancos abrir cuentas a los cubanos en los Estados Unidos. Ahora, los bancos querrán, les sirve, están con ganas de abrir estas cuentas. ¿Qué pasa con el sistema bancario de los Estados Unidos? Ya no tienen prohibido abrir estas cuentas. Ahora, ¿lo van a hacer? ¿Pueden hacerlo? ¿Pueden negarse? Se pueden negar y los bancos tienen, como ustedes saben, unos sistemas de cumplimiento muy estrictos, a veces más estrictos que los del gobierno norteamericano en sí. Así que va a ser un poco un desafío, un reto para los bancos hacer ese análisis de riesgo-beneficio, a ver si les conviene abrir ciertas cuentas o no. Hasta el momento hay pocas instituciones bancarias norteamericanas que han mostrado un apetito por tener este tipo de transacción con Cuba. La esperanza aquí es que con esta redefinición de la reglamentación y con más claridad y transparencia, más bancos vayan a tener ese apetito de hacer transacciones en ese espacio. ¿Puede ser un buen negocio para los bancos estas transacciones o estamos hablando de algo que no va a ser tan relevante en términos de dinero? A mí me luce que al principio no es tremendamente relevante porque la realidad de la vida es que el mercado cubano
es bien pequeño todavía. Pero Cuba, como todos sabemos, tiene un gran potencial, es la isla más grande del Caribe. Si la economía privada sigue evolucionando, ha evolucionado rápidamente, francamente, todavía le falta mucho camino por andar, pero si esa evolución continúa, se convertirá en un mercado bien interesante. Le pregunto ahora por los empresarios que hacen negocios con los empresarios cubanos, con estas medianas y pequeñas empresas cubanas. ¿Hay algún riesgo con ellos ahora que pueden utilizar el sistema bancario de los Estados Unidos? ¿Algún recaudo que haya que tomar de ambas partes? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es siempre la debida diligencia de cumplimiento con la reglamentación norteamericana, que como se sabe hay un embargo, o sea, el embargo no se ha levantado, hay un embargo bien fuerte, bien estricto, así que hay que hacer debida diligencia para estar seguro de que el que esté comerciando con un comerciante cubano lo esté haciendo de una manera legal bajo el sistema norteamericano. El riesgo, siempre existe un riesgo comercial. Cuba es un país que no tiene un sistema de empresas privadas bien desarrollado, está naciendo de nuevo después de 60 años de no ser permitido, así que desde el punto de vista de riesgo de negocio, el riesgo siempre existe. Le pregunto por otra de las reglamentaciones que habla de las transacciones en U. ¿A qué se refiere? ¿Cómo funciona eso? Las transacciones en U, por definición, son operaciones bancarias que empiezan y terminan en países que no son los Estados Unidos, pero que pasan a través del sistema bancario norteamericano. Y eso estaba permitido, fue después cancelado cuando vino la administración Trump y ahora se vuelve a autorizar. Y eso lo que permite es que una transacción bancaria que empiece, por ejemplo, en Argentina y sea en dólares, pase por ser en dólares a través del sistema bancario norteamericano y termine en Cuba o en Panamá o en Costa Rica, donde sea, es permitida bajo la reglamentación. Por último le pregunto, ¿esto puede ayudar al envío de remesas a Cuba? ¿Simplifica la situación o es una cuestión netamente comercial que no tiene que ver con eso? ¿Puede simplificarle la vida a los cubanos que están en los Estados Unidos y quieren ayudar a su familia? Le debe simplificar la vida por el hecho de tener la cuenta en los Estados Unidos. Así que eso elimina la necesidad de hacer una remesa indirecta y pues se le puede alimentar la cuenta aquí. Así que yo creo que en ese sentido ayuda, pero es correcto, no es estrictamente una medida que va dirigida a agilizar la remesa. La remesa es un concepto separado. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a entender un poco en qué consiste esta nueva medida. Seguramente vamos a profundizarlo más adelante. Era Pedro Freire, abogado y presidente de Ackermans International Practice, que nos ha acompañado hoy aquí en el programa. Gracias. Gracias a ustedes.